Quiero empezar haciéndote una pregunta que no es muy difícil y tampoco es una pregunta de trampa, ¿ok? Mi pregunta es esta: ¿alguna vez has estado seguro de algo que resultó estar equivocado o incorrecto? ¿Alguna vez alguien ha estado seguro de alguien que resultó no ser así como tú esperabas? Gracias por su cooperación. Yo veo algunas manos. Creo que somos varios de nosotros los que hemos estado en ese escenario. Y quisiera recordarte, a lo mejor para algunos de ustedes es muy reciente, veo 2 o 3 codazos por ahí diciendo, ya ves, ayer estabas en un error. ¿Recuerdas cómo se sintió eso? Yo recuerdo algunas veces que he estado afirmando algo que estaba 100% seguro, decimos los seres humanos, para luego descubrir que estábamos en un error rotundo. Y cabe señalar que cuando es tu esposa o tu esposo el que te hace ver el error en el que estabas, entonces como que a veces cala un poquito más, ¿cierto o no es cierto? A veces molesta un poquito más, porque habíamos afirmado con tal certeza que eso iba a pasar tal como nosotros decíamos, para luego descubrir que nos hacía falta información, que no pusimos atención, que no recordamos el evento como era, y fue un total fiasco el estar totalmente equivocado. Yo recuerdo que mi esposa me cuenta que en sus épocas de prepa, su examen final en una de las materias de prepa, fíjate cómo está, que todavía lo recuerda muy vehementemente, el profesor les hizo un examen como de 500 reactivos. Eran varias hojas y eran hojas tamaño oficio, para los que de nuestra generación se acuerdan que eran las hojas oficio, ¿no? Y entonces dice que estaban realizando el examen y por ahí metido entre tantas, eran 500 preguntas en el examen, entre la 300 y cacho, decía una pregunta que no hiciera nada, que no respondiera a ninguno de los reactivos del examen, que solo tenía que poner su nombre en la parte superior derecha del examen y con eso era más que suficiente para tener un 10, porque se había tomado el tiempo de seguir las instrucciones del profesor, que era lee todo antes de contestar. Mi esposa fue una de las afortunadas en hacerle caso al profe y en leer todo antes de contestar. Así es que cuando llegó a la 300 y tantos entendió que era un truco, le puso su nombre al examen, se levantó, fue y exentó, sacó un 10 en la materia. Seguro que si yo hubiera estado en su salón, yo hubiera sido uno de los primeros en empezar a contestar todo de inmediato, porque así de tosudo soy yo, y a lo mejor algunos nos parecemos así. Pero ¿te imaginas lo que sintieron los compañeros que estaban haciendo todo el esfuerzo de contestar la 1 y la 10 y la 18, la 125, la 280 y llegar hasta leer que el examen tenía que estar totalmente en blanco y solo con el nombre y pasarían con 10? ¿Te imaginas la frustración? ¿Te imaginas el coraje de tener que reprobar un examen así porque tenía ese truco? Yo creo que mucho de esto, de lo que estamos viviendo y de la vida en Cristo, se trata un poco de esto, de tomar conciencia en cómo Dios quiere captar nuestra visión, cómo quiere captar nuestra atención y llevarnos a ver las cosas como Él las ve. Tú y yo a veces podemos sentir que eso es truco y que la vida nos está poniendo en situaciones como de trampa, de prueba, y que no necesariamente todo es lo que parece. Pero cuando lo analizamos desde el terreno de la vida espiritual, entonces sabemos que Dios siempre tiene nuestro mejor interés en su mente, en su corazón. Él quiere bendecirnos todo el tiempo. Él no quiere que suframos, Él quiere amarnos. Pero para eso es importante que tú y yo entendamos y percibamos las cosas como Él las ve, como Él las percibe. Así como el ejemplo que te pongo del maestro en este examen. Para el maestro era muy fácil, decía, si los alumnos leen, se van a sacar un 10. No necesitan nada más. El problema es si no leen y quieren hacer lo que ellos quieren. Si se van con el paradigma de que todos los exámenes están diseñados para responderse, como Dan lo haría, desde que el profe dice tiempo, yo hubiera agarrado mi pluma y empezaría a ser rayonero, ¿no? Imagínate que ahora nos traemos eso al terreno espiritual y Dios nos está diciendo, hay instrucciones claras para ustedes. Hay un punto de vista que yo les ofrezco que les va a dar un panorama donde puedan entender todo. Solo tómense el tiempo para alinear su visión humana con mi visión divina. Y entonces cuando vean las cosas como yo las veo, muchas cosas se van a facilitar para ustedes.
van a dejar de pelearse entre ustedes, van a dejar de ofrecerle rencor a situaciones que no valen la pena y que además Dios puede aprovechar para traer bendición a nuestra vida. Van a dejar de desgastarse en discusiones inútiles y van a empezar a abrazar los retos y los desafíos de Dios de una manera más fácil y más amable. Eso es lo que creo que este tiempo de pandemia, combinado con todo lo que estamos viviendo en lo social, ahora vemos el asunto de Afganistán y muchas cosas que están pasando en lo político, en lo social, en lo económico, que creíamos que eran ciertas y seguras antes y ahora son súper volátiles y móviles y pareciera que estamos en terrenos movedizos. Creo que sirven para que Dios llame nuestra atención y nos diga: hey, es tiempo de que todos ustedes se concentren en ver las cosas como yo las veo. Y por eso he titulado este mensaje Punto Ciego. Tú sabes qué es un punto ciego. Cuando vamos manejando, ese es el ejemplo más evidente. Cuando vamos manejando hay ciertas partes del carro que nos obstruyen para tener una visión completa de lo que está pasando alrededor de nosotros. Aún con los espejos laterales y retrovisores y las ventanas, hay ciertas partes que no podemos ver. A mí me acaba de suceder en la semana. Yo creí que iba solo el carril de la derecha, espejé por aquí, espejé por allá, parecía que todo estaba bien, y cuando me intento migrar al carril de la derecha, descubro que va una camioneta roja rebasando allí, que se va uniendo del otro carril para acá, y tuve que dar un volantazo. La señora al parecer me dedicó unas cuantas canciones con el claxon y yo me tuve que disculpar. No la vi en absoluto. ¿Por qué? Porque estaba en un punto ciego. Ahora te presento este principio. ¿Has considerado que algunos de nosotros tenemos algunos puntos ciegos en lo espiritual? Que hay escenarios que literalmente no es porque no querramos, es porque no tenemos la visión de Dios, la vista de Dios, la perspectiva de Dios, que no podemos darnos cuenta de amenazas que están cerca de nosotros, y si tomamos decisiones, muy probablemente nos las vamos a encontrar allí. Por eso hoy quiero desafiar ese punto ciego y quiero que todos pensemos y meditemos en cómo Dios quiere intervenir para traer su visión a nuestra vida y nos quiere dar el panorama completo sin que tengamos puntos ciegos en lo espiritual. Y entonces, ¿te imaginas contar con la ventaja de ver las cosas como Dios las ve? Y entonces que eso nos habilite para reaccionar como Dios quiere que reaccionemos tú y yo. Eso sería una enorme bendición que nos evitaría muchos dolores de cabeza y muchas lastimaduras a muchos, especialmente a los que están cerca de nosotros. Quiero darte 2 o 3 versículos rápidos respecto de lo que Dios dice en cuanto a su visión, en cuanto a nuestro punto ciego y cómo hace esa diferencia de que su visión lo cubre todo mientras la nuestra está limitada. Proverbios 14:12 dice: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos ¿de qué? De muerte. Punto ciego, punto ciego. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Ese es un punto ciego. Jeremías 17:9. Nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio, dice el escritor. ¿Quién puede comprenderlo? Otro punto ciego, diciéndonos: si siempre le haces caso a lo que sientes en tu corazón, te vas a ir de boca la mayoría de las veces. Algunos hemos comprado cosas porque nos ganó el sentimiento y luego digo: ¿por qué me metí en esto? ¿Por qué compré esto? Especialmente cuando el esposo ve el estado de cuenta de la tarjeta, ¿ah? El último, Mateo 6:22 dice: el ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Hay una condicionante ahí. Si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Por ende, ¿qué pasa si nuestra visión no es clara? Entonces no todo nuestro ser disfrutará de la luz, y eso nos puede meter en problemas serios. Lo que quiero decir con esto es que en verdad hay diferencia entre nuestros planes y los planes de Dios. Eso es lo primero que estos versículos nos están dejando claro. Dice: no te puedes hacer pato, tienes que entender que sí hay diferencia en cómo los seres humanos perciben las cosas en lo natural y cómo Dios percibe las cosas desde su trono. Sí hay una diferencia. Y es importante entender esto porque la mayoría de la sociedad allá afuera, iglesia, en toda honestidad, a veces inclusive algunos de nosotros aquí adentro,
hemos llegado a creer que nuestros pensamientos es lo mejor que tenemos. Y por eso hemos metido la pata, porque creemos que no había diferencia. No, la voluntad de Dios debe ser más o menos igual a lo que yo creo, igual a lo que yo siento. Si les platicáramos, los que tenemos la oportunidad de servir aquí de tiempo completo, si Pastor Hugo estuviera aquí, lo entrevistáramos, Hugo, Misa, Guti, varios de nosotros, si les platicáramos un montón de cosas que hemos escuchado, que Dios le ha dicho a la gente, o que la gente ha sentido, entre comillas, de parte de Dios, que están absurda y ridículamente en contra de su palabra, ustedes se sorprenderían. Y yo sé que no hay una mala intención detrás de eso. Lo que pasa es que los seres humanos intentamos justificar lo que queremos hacer. ¿Cuándo has escuchado que una mala idea, digamos que viene por parte de Dios? Siempre vamos a sentir que nos da paz hacer las cosas que queremos hacer. Si tú quieres invertir en un negocio, ¿qué crees? Te va a empezar a dar paz invertir en ese negocio. Aún en contra de la razón, aún en contra de los análisis financieros, aún en contra de cómo funciona eso. Lo que queremos hacer los seres humanos muchas veces lo justificamos para poder salirnos con la nuestra. Se los digo porque yo soy el primero en reconocer un montón de etapas donde lo he hecho así. Y luego encuentro la manera de ver si eso cabe dentro de. Lo primero que estos versículos nos dicen es: tienes que entender, Dan, ponle tu nombre, que sí hay diferencia entre tus planes y los de Dios. Lo hemos escuchado muchas veces y nos hace sentido teológicamente, doctrinalmente. En la teoría suena bien, pero la pregunta práctica para ti y para mí es: ¿cómo tomas decisiones? ¿Cuál es tu proceso para decidir? ¿Lo haces basado en qué es lo que pensará Dios? Porque sé que sus caminos muchas veces son diferentes de lo que yo quiero hacer. Y eso es lo que te hace pausar y considerar tus reacciones, lo que vas a escribir en WhatsApp cuando tienes la necesidad de mandarle ese mensaje enojado a alguien que te está preguntando, a alguien que ya te llegó hasta el colmo. Así es como tomamos decisiones, hacemos una pausa, lo meditamos, oramos, buscamos a Dios, abrimos la escritura, le llamamos a alguien experto para que nos dé un consejo, o muy probablemente nos dejamos ir en nuestras emociones y hacemos lo que sentimos en el momento. Por eso decimos que no solo basta con almacenar conocimiento teórico acá, sino hacerlo práctico. Por eso la pregunta es: ¿cómo tomas decisiones? Si me permiten exagerar un poco más el punto pensando en el futuro, entonces yo haría esta pregunta: ¿qué hay en tu vida hoy que no concuerda con el futuro de Dios para ti? ¿Qué hay en tu vida hoy que no concuerda con el futuro de Dios para ti? Y a lo mejor algunos de nosotros le estamos dedicando mucho tiempo a un hobby. A lo mejor le estamos dedicando mucho tiempo a una relación. A lo mejor le estamos dedicando mucho tiempo a otra cosa que nos distrae de lo que en verdad Dios quiere para nuestro futuro. Y si no somos cuidadosos en preguntarnos qué será lo que Dios piensa esto, porque sus caminos normalmente son diferentes de nuestros caminos en lo natural, entonces puede ser que justifiquemos nuestras acciones y sigamos en esa misma ruta, y ya sabemos que entonces si Dios tenía algo planeado diferente en el futuro para nosotros, pero hay algo que nos estorba ahorita, eso nos va a alejar de la voluntad de Dios. Por eso es importante hacernos este tipo de preguntas. Sin visión divina, tú y yo podemos estar fijando nuestra esperanza en algo incorrecto. Tal cual, como que si no conocemos la voluntad de Dios en cierto tema, en cierto aspecto, entonces podemos basarnos en lo que sea. Y me encanta porque esto cuadra mucho con el tiempo de experiencia de adoración que acabamos de tener. Tú y yo hicimos algunas declaraciones rotundas, ahora que el equipo de alabanza nos guió a entonar estas canciones, que si te detienes un poquito a meditar, esas son declaraciones de fe poderosísimas, independiente de cómo estén las circunstancias a tu alrededor. Y tú y yo levantamos las manos y dijimos: mi esperanza está en Jesús. Y yo lo cantaría una y mil veces más. Eso es en lo que me quiero apoyar, eso es en lo que me quiero afirmar. Sé que Dios nunca falla. Cantamos: si Él lo hizo, sé que lo hará otra vez. Así como abriste el mar antes, lo puedes hacer por mí. Pero a veces en lo práctico, en vez de mi esperanza está en Jesús, decimos: mi esperanza está en la cuenta de banco. La verdad, en mis ahorros, en eso estoy confiando, en que tenemos este poquito guardado y si algo pasa,
ahí está mi confianza, estoy tranquilo. Y si nos analizamos, vamos a entender que no siempre está mi confianza en Jesús, está en el estado de cuenta. Está en mi trabajo súper seguro que tengo de hace 17 años en esta empresota gigante que parece que nunca se va a acabar y nunca va a cerrar. Y de repente llegó el COVID y nos dimos cuenta que todos eran vulnerables. Las empresas grandes y las chicas, los restauranteros y los empresarios y los multinacionales y los que no. A lo mejor mi confianza está en el jefe, a lo mejor nos vamos al extremo hablando de lo incorrecto y hay gente que está intentando hacer funcionar los horóscopos con el cristianismo. La verdad, lo hemos escuchado. Hay gente que está intentando hacer funcionar el amuleto que le dio su tía y su abuelita hace no sé cuánto con el cristianismo. Y ahí lo traemos colgado en el retrovisor porque creo que y si lo toco y le digo unas cuantas cosas voy a tener un buen día. Y eso es contrario a lo que la palabra de Dios nos dice. Por eso es importante entender que su visión es diferente de la nuestra y nosotros debiéramos estar interesados y preocupados por estarnos alineando a lo que la palabra de Dios dice que debemos creer y que debemos hacer. Por otro lado, cuando vamos a cómo podemos perseguir cosas distintas si la visión de Dios no está en nosotros, no todo tiene que ser cosas extremadamente incorrectas. Es decir, no todo tiene que ser pecado y horóscopos y brujería. Hay muchas cosas que podríamos perseguir que no están en el plan de Dios para nosotros porque tenemos prioridades incorrectas. Como aquel que le dedica mucho tiempo a su trabajo, sea hombre o sea mujer. Y en la familia dicen, pues no sabemos si vive aquí, sabemos que duerme aquí, pero no sabemos si vive aquí porque trabaja todo el tiempo. ¿Y qué crees? Luego escuchamos a los niños hacerse adolescentes y decir, no sé quién es mi papá. Digo, sé quién es, pues, pero no tengo una relación con él. Sé quién es mi mamá y sé que siempre perdí en la competencia que hubo ante las horas extra. Siempre perdí, dice el hijo o la hija. Siempre ganaron las horas extra y siempre perdí yo. Y no está mal, si lo pensamos en lo teórico estricto, no está mal dedicarle al trabajo. Solo que cuando inviertes las prioridades, entonces está mal darle prioridad al trabajo por encima de la familia o por encima de Dios. Hay gente que su Dios es su trabajo. Y por eso es importante entender esto. Hablábamos con los jóvenes, aprovechando que veo varios de ustedes aquí, desde que pastoreábamos en este mismo auditorio y les decíamos, hey, el noviazgo no es malo. Solo que tienes que hacerlo a su tiempo. Y con esto le estoy dando una ayudadota a los papás y mamás que están lidiando con esto en casa. Aquí es donde codeas al de al lado, al hijo, a la hija, le dice, ya ves lo que te he dicho, ¿no? Ese no te conviene. Le pega muy recio a la batería. Todo va a ser bueno en su tiempo. Pero muchas veces vemos a los jóvenes y a las chicas apresurarse a eso y echar a perder algo que pudo haber sido una bendición enorme, hasta pudo haber sido la persona correcta, pero hacerlo en el tiempo incorrecto, adelantándose y entonces echando a perder todo el escenario porque les hacía falta madurez. No voy a predicar de eso, solo era un pequeño comercial para ayudar a los papás. Con esto quiero decir que hay diferencia entre nuestros planes y los planes de Dios y debiéramos estar interesados en perseguir la perspectiva de Dios. Va a aparecer esto en la pantalla que te voy a decir, fíjate. No hay nada peor que ser exitoso en algo para lo que Dios no te llamó, para lo que Dios no te envió. ¿Cierto o no es cierto, iglesia? No hay nada peor que ser exitoso en algo para lo que Dios no te envió. Dios quería otra cosa contigo. Dios quería tratar otro propósito, quería alcanzar otras metas, quería que persiguieras otra cosa, otros sueños. Pero algunos de nosotros estamos tan empecinados en hacer nuestra propia voluntad que, ¿qué crees? Nos puede salir bien. Y yo creo que el enemigo va a intentar hasta colaborar con nosotros en estos sentidos para apartarnos de la voluntad de Dios. Porque si tú tenías que servir en el ministerio infantil y darle clases a los niños pequeños, pero yo hago que te concentres lo suficiente en tu trabajo como para ni siquiera venir a las reuniones, entonces tú vas a poder ser exitoso en aquello para lo que Dios no te llamó. Aquello que pretendía ser solamente un sustento para después venir a realizar lo que tenías que realizar. Y ese puede ser uno de los mayores problemas que tengamos. Fíjate qué es lo que pasa, te doy el sustento bíblico de esto. Primera de Samuel, capítulo 16,
está hablando Dios con el profeta, y es este pasaje donde le dice: ve y busca al próximo rey de Israel, que tú y yo sabemos que iba a ser David. Y entonces le dice: busca entre todos los hijos y yo te voy a decir a quien tú tienes que ungir como rey. Llega el profeta ante la familia, ahí es cuando nos topamos con 1 Samuel 16, verso 7, y entonces empiezan a presentar los hijos delante del profeta, y el profeta ve a este chico llamado Eliab, y dice la escritura que él se impresionó. En su mente, en su corazón, el profeta dijo: seguramente él es el que Dios quiere ungir como rey. Es alto, es apuesto, es atractivo, es fuerte, se dedica a trabajar. Entonces seguramente Dios quiere ungirlo a él como rey. Y fíjate cuál es la respuesta de Dios en el verso 7. Le dice: pero el Señor le dijo a Samuel, el profeta: no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. Y para que no le quedara duda al profeta, Dios le dice: la gente se fija en las apariencias. Y luego aclara Dios: pero yo me fijo en ¿qué? Yo me fijo en el corazón. Es decir, sus planes y su forma de proceder en lo natural es diferente de cómo yo hago las cosas. Tú te dejaste impresionar por: wow, qué bien se ve este. Pero lo que yo estoy viendo no es eso, es lo que hay acá adentro. Y lo que veo es que hay uno ideal, idóneo para ese puesto, y no es él, no es Eliab. Y entonces ahí es cuando se da la situación donde ungen al último, al que estaba ya pastoreando al rebaño, al que no se supone ni siquiera que tenía que estar invitado a este evento. Y a ese es al que Dios había visto con ese corazón que lo cautivó. Ahora, si podemos estar de acuerdo en esto, y todos ustedes coincidimos en eso, me dan la razón y dicen: está bien, nos queda claro por lo que hemos entendido, por lo que hemos experimentado, que los planes de Dios normalmente son diferentes de nosotros, y ya está, estamos de acuerdo en ese punto. Entonces hay dos principios más con los que te quiero hacer pensar de cuando unificamos nuestra visión a la misma visión de Dios y dejamos atrás los puntos ciegos. Número uno, cuando hay una visión clara de Dios en nuestra vida, eso se refleja en nuestra actitud. Dile al de al lado: refléjalo en tu actitud. Grítaselo fuerte, con actitud, refléjalo en tu actitud. Cuando tenemos claro lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, damas y caballeros, eso se va a notar. Me gusta la frase que le aprendí al pastor Hugo desde hace mucho tiempo. Él dice: cuando pasamos tiempo con Dios, se nota. Pero cuando no pasamos tiempo con Dios, también se nota. ¿Cómo se nota eso? Porque por sus frutos los conocerán, dice la escritura. Entonces, cuando tenemos claro lo que Dios quiere que hagamos en este sentido, nuestra actitud y nuestras acciones van a ir en consecuencia de eso, tanto en lo positivo como en lo negativo, tanto en los momentos complicados como en los momentos fáciles. Cuando se presente una dificultad y estamos claros de lo que Dios quiere hacer con nosotros, entonces no nos van a derrumbar las dificultades, no nos van a hacer entrar en depresión y no nos van a quitar la esperanza de vivir, porque sabemos que mi roca fiel es Dios y eso nos va a sostener. Pero cuando hay momentos donde hay bendición y gozamos del favor de Dios, tampoco nos vamos a enaltecer y a ensalzar y a creer mucho, porque sabemos que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene ¿de dónde? De lo alto. Dios es quien nos da esa bendición. Y entonces eso nos permite estar centrados y con los pies firmes en la tierra, diciendo: yo sé qué es lo que Dios quiere conmigo. Así como lo hizo Job, que analizábamos hace unas cuantas semanas atrás en las series de domingo. Esto se va a notar en la forma en la que hablamos, en la forma en la que actuamos, y va a ser evidente. No necesitamos convencer mucho de esto, se va a notar. Te doy un pasaje clásico de este escenario. Tú sabes cuál es el contexto en Segunda de Reyes. Está el rey de Siria en pleito con el pueblo de Israel. Y entonces él está intentando conquistarlos y está diseñando su plan de guerra estas emboscadas donde quiere ir a conquistarlos. Y entonces dice: ya sé, los voy a esperar por este terreno y cuando pasen por aquí los vamos a atacar y les vamos a robar todo y nos vamos a hacer de sus posesiones. Pero luego viene el profeta y le dice al rey del pueblo de Israel: sabes que no pases por ahí porque hay una trampa, hay una emboscada. Y así sucede 2 o 3 veces, de tal forma que el rey de Siria piensa que hay un soplón en sus filas
y manda a llamar a todos y le dice: hey, ¿quién les está contando mis planes a los israelitas? Porque cada vez que los hemos intentado conquistar, algo sale mal, a alguien les da el pitazo, como decimos en nuestra cultura, y nunca los podemos agarrar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y ellos le dicen: no, Señor, nadie estamos traicionando su confianza. Lo que sucede es que hay un profeta en Israel y Dios le deja saber las cosas que usted dice hasta en su cámara privada, hasta en su cuarto. Entonces no somos nosotros, es el profeta al que Dios le dice qué es lo que pasa. Y entonces dice: ya está, sencillo. ¿Dónde está este profeta? Pues está en una ciudad que se llama Dotán. Pues vayan allá y captúrenlo y mátenlo de una vez para que se acabe todo este asunto. Ahí es donde encontramos este relato en Segunda de Reyes capítulo 6. Llegan ellos a sitiar la ciudad de Dotán, y entonces para apresar a Eliseo y a Giezi. Y entonces leemos que el verso 15 dice así: por la mañana, cuando el criado Giezi del hombre de Dios se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaba la ciudad. Y fíjate cuál es la expresión, dice el verso 15: ¡ay, mi señor!, exclamó el criado, ¿qué vamos a hacer? ¿Te fijas cómo es verdad este principio de cuando pasas tiempo con Dios se nota, y cuando no pasas tiempo con Dios también se nota? Aquí la fe del criado de Giezi estaba flaca, estaba débil, no conocía todo lo que Dios podía hacer y en cuanto sale y ve las circunstancias complicadas, decíamos que se nota en su actitud, ¿cierto? Y entonces, ¿qué es lo que clama? ¡ay, Señor! ¿Qué vamos a hacer? Estamos perdidos, es una crisis, no sé cómo le vamos a hacer, estamos totalmente rodeados, la tenemos de perder. Yo me tiraría al suelo, empezaría a llorar, patalear como niño chiquito, diciendo: no hay otra salida, estoy desesperado. Se nota cuando nuestra confianza no está en Dios. Y entonces llega el verso 16, sale el profeta Eliseo, y fíjate la diferencia. Sus primeras palabras son: no tengas miedo, respondió Eliseo. No tengas miedo. Y luego le dice algo todavía más sorprendente: los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Entonces imagínate la crisis en la mente de Giezi. Pero ¿de qué estás hablando? Volteo y hay un montón de gente mal encarada con sus lanzas y sus arcos y sus espadas intentando apresarnos. No tengan miedo, los que están con nosotros son mucho más que los que están con ellos. Y hablamos de esta diferencia, de cómo se nota en nuestra actitud cuando nuestra fe está depositada en Dios. El verso 17 entonces dice: entonces Eliseo oró: Señor, ábrele a Giezi sus ojos para que él pueda ver lo que tú estás viendo y lo que yo estoy viendo. ¿Te fijas cómo la visión de Dios nos presenta este escenario diferente de lo que nosotros vemos en lo humano? Y entonces dice el relato que así hizo. Y entonces vio Giezi que estaban rodeados de infinidad de caballos y carros de fuego. Ya no solo carros normales de un ejército, carros de fuego del cielo. ¿Te imaginas tú ver carros de fuego? Prendidos en fuego, saber que vienen por parte de Dios a defenderte y tener una tranquilidad enorme de decir: no, es que ¿quién le gana a estos si vienen por parte de Dios? Cuando tenemos clara la visión de Dios en nuestra vida, por fuerza, damas y caballeros, se va a reflejar en nuestra actitud, se va a reflejar en cómo hablamos, en cómo actuamos, se va a reflejar en nuestra fe que depositamos en Dios. En segundo lugar, cuando la visión de Dios está clara sobre nosotros, impacta las vidas de otros. No hay manera, esto es algo que me gustaría enfatizar muchísimo, y cada vez que tengo la posibilidad, el privilegio de compartir la palabra de Dios, intento incluir algo, porque eso es lo que descubro en toda la Escritura, que Dios diseñó que tú y yo fuéramos útiles a sus propósitos, y los propósitos de Dios están en servir a las personas, en alcanzar a las personas para su reino. Nunca los propósitos de Dios van a ser individualistas, nunca van a estar diseñados exclusivamente para nosotros. Aún los que parecieran que son de índole privada, siempre van a tener una
un rastro de bendición para alguien más. Yo podría decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver? Si Dios restauró mi matrimonio, por ejemplo, hace muchos años, ¿eso qué tiene que ver con la vida de otros más? Y ¿sabes qué? Eso que pudiera parecer muy íntimo, muy privado, mío y de mi esposa nada más, ahora nos resulta en la posibilidad de aconsejar a otros que están atravesando por esas situaciones. Y nos ha tocado participar en sinfín de consejerías. De repente nos invitan a compartir en algunos grupos de matrimonios o en algunos eventos para matrimonios. Ahora también, como consecuencia de esa restauración, mis hijos reciben una bendición enorme de tener una familia unida. Y otras tantas cosas más. Tenemos un grupo en casa cada ciertas semanas donde aconsejamos a matrimonios jóvenes que van empezando en su primer año de casados, e intentamos vertir la poca experiencia que Dios nos ha dado en cómo ellos pueden evitar errores que nosotros cometimos. Y entonces lo que parecía que era nada más para nosotros de índole muy íntima, ya llevo 5 o 6 o 7 estrategias que te he platicado de cómo Dios lo está utilizando para bendecir a alguien más. Y lo digo con toda sencillez, porque si Dios puede hacer eso con nosotros, entonces imagínate lo que Dios puede hacer con historias tan grandes como las de ustedes. Por eso intento ser muy enfático cuando digo que cuando hay una visión clara de Dios, esto va a terminar por impactar las vidas de otros. Nunca va a ser nada más de índole personal. Y necesitas creértela, porque algunos de ustedes están peleados contra esta terminología. Algunos de ustedes pueden inclusive espantarse o hasta detenerse. Si involucra más gente y si se trata de llegar más lejos, entonces nos da miedo, nos da nervio. Humanamente así sucede. Pero ¿qué si Dios te quiere utilizar para bendecir a mucha más gente? ¿Qué si Dios quiere que se sepa tu ejemplo y tu historia como testimonio de su poder y de su misericordia, de su gracia y su fuerza? Ahí es donde nosotros tenemos que tener las manos abiertas y decir como el profeta: heme aquí, envíame a mí. Como quieras utilizar mi historia, va, yo estoy puesto. Yo estoy puesta. De esto se trata la vida cristiana. Lo aterrizo en el ejemplo que venimos tratando. Digo que impacta las vidas de otros cuando tenemos una visión clara de Dios, porque después de que salen y ven al ejército de carros de fuego por parte de Dios allí, entonces ¿qué crees el episodio siguiente? Cuando tú y yo leemos esa historia, yo pienso, y después de eso se ha de haber desatado una batalla campal impresionante, donde los carros de fuego atropellaran a la gente y los ángeles del Señor así con su espada envuelta en llamas tasajearan a todo el mundo, y casi me lo imagino como la película de los 300, no sé si la viste, así saliendo sangre por todos lados en cámara lenta, esas que a muchos de los hombres nos gustan ver, de acción y de guerra y matanza, y sí, Dios es así, órale, ¿no? Pero si lees la historia, te va a decir, todo esto viene a intentar enseñarnos de que sus planes y su visión es diferente a la que yo tengo. Fíjate cómo se resuelve la guerra esta entre los dos ejércitos. Eliseo, el profeta, cuando sale y está ahí con los carros y el pie de batalla, entonces hace lo siguiente: ora a Dios y les dice: Dios, por favor, concede que todo el ejército enemigo que vino a rodear Dotán para capturarnos se queden ciegos. Y Dios le responde. Y todo el ejército enemigo recibe una ceguera temporal. ¿Tú te imaginas lo que es eso? Y luego sale el profeta Eliseo y les dice: hey, ustedes militantes, se equivocaron de ciudad. Este no es el lugar al que ustedes querían venir. Yo los voy a llevar al lugar a donde en verdad querían estar. Síganme. Y los guía pacíficamente hasta la capital del pueblo de Israel, hasta Samaria. Y los mete dentro de las murallas de la ciudad, lo cual para un ejército enemigo era sinónimo de muerte. Estamos ciegos, ya se apoderaron de nosotros, nos llevaron hasta la capital, que es donde va a estar su mayor fuerza política y social y militar, y nos van a cortar la cabeza a todos nosotros como ejército porque somos sus prisioneros de guerra. No hay más para nosotros. Así es que los llevan hasta ahí. Y luego sucede lo siguiente: ya que están todos dentro de las murallas y que están como presos ahí, entonces vuelve a orar el profeta Eliseo y le dice: Dios, por favor, ¿les puedes devolver la vista ahora sí? Entonces les devuelve la vista a Dios. El ejército enemigo abre los ojos, identifican que están en Samaria, dentro de los muros de la ciudad, y dicen: ya nos tronó, nos van a matar.
Y entonces sale el rey de Israel, y fíjate cómo se da esta interacción. Capítulo 6, Segunda de Reyes, verso 21. El rey sale y le pregunta al profeta. Cuando el rey de Israel los vio, le preguntó a Eliseo: ¿los mato, mi señor? ¿Los mato? Y entonces imagínate que tú eres uno del ejército enemigo. Tú ya sabías que ibas a ese asunto. Ahora el rey le está preguntando al profeta, solo esperando que le haga la seña, ¿no? ¿Los mato? ¿Los mato? Y entonces tú ya sabes qué es lo que seguiría. Sin embargo, le responde el profeta, porque la perspectiva de Dios es diferente de la nuestra. Le dice: no, no los mates, contestó Eliseo. Y todo el ejército respiró. Ay. Y luego le dice el profeta: ¿acaso los has capturado tú con tu espada y tu arco? Es decir, este es un trabajo que tú realizaste como para que te tomes las atribuciones de eso, de tomar sus vidas. ¿A ti te costó? ¿O esto de quién es trabajo? Esto es un trabajo de Dios, ¿no? Entonces vamos a resolverlo a la manera de Dios. ¿Acaso tú los capturaste con tu espada y tu arco para que los mates? Y entonces le propone el plan: mejor sírveles comida y agua para que coman y beban y que luego se vuelvan a su rey. Espérate, profeta, sí, está bien, yo estoy de acuerdo, amor y paz y todo lo que tú quieras, pero son el ejército enemigo. Venían a capturarte a ti. Estaban dispuestos a matarte a ti y a tu criado. Fíjate cuántos son, y llegaron a rodear toda una ciudad para matarlos a ustedes dos. Y ahora, ¿cuál es tu solución al pleito? Sírveles de comer y de beber hasta que se cansen. Si mi hijo adolescente de 15 ya come como si me odiara, imagínate cómo comerían los soldados estos de guerra. Les dice: dales de comer y dales de beber y que se regresen a su rey. El rey es obediente y dice: así que el rey de Israel les dio un tremendo banquete. Tremendo banquete. No mandó a comprar 10 burritos de frijoles, que son los que quedaban, y a ese los reparten a ver si les alcanza y listo. Si vamos a hacer la voluntad de Dios, vamos a hacer la voluntad como Dios está diciendo, como Dios manda, diría mi papá, ¿no? Y entonces dice: les dio tremendo banquete. Así que cuando terminaron de comer, los despidió y ellos regresaron a su rey. Fíjate qué importante está en entender la postura de Dios en este asunto y cómo cuando la entendemos impacta las vidas de otros. Piensa todos los puntos de vista que hay aquí. Desde el profeta, que estaba en sintonía porque había alineado su visión a disponerse a entender los planes de Dios, de tal forma que Dios le compartía todo lo que iba a hacer y él sabía y veía las cosas de la misma manera que Dios las había visto. Y aquí te pregunto, en toda esta historia, en el caminar de tu vida, ¿tú a qué personaje es al que te pareces más? ¿Te pareces más al profeta que dice: sí, yo veo a dónde me lleva Dios? Y yo veo por qué estamos atravesando por esto. Y me acabo de perder mi trabajo, pero estoy entendiendo en los planes de Dios por qué está sucediendo esto. Y estoy tranquilo, tranquila. No pasa nada, soy como el profeta. O eres como más parecido al siervo, que está gritando desesperado: ¡ay, Señor, qué vamos a hacer! Y no hallo la puerta y le estoy hablando a la comadre y me quejo con el otro y la vecina sabe mi historia y estoy en mi casa diciendo: sí, yo confío en Dios, yo confío en Dios, yo confío en Dios. Pero toda nuestra actitud y todo nuestro proceder demuestra que estamos desesperados porque en verdad no estamos confiando en Dios. Y las pruebas nos están desafiando en nuestra fe y estamos tronando el examen. Estamos contestando cada uno de los reactivos porque no nos dimos tiempo a sincronizar nuestra visión con la de Dios. ¿O será que te pareces más a los soldados que no debían de estar ahí? Oh, ya no hay nada que hacer, esto está perdido desde el inicio. O a lo mejor algunos pudiéramos levantarnos y decir: no, yo estoy empezando a ser como el rey. Gracias a Dios he empezado a obedecer. Y aunque las instrucciones de Dios no siempre me parecen lógicas y no siempre les encuentro un sentido, no hace sentido. Piensa en lo que platicábamos. Me acuerdo este ejemplo que acabamos de poner el domingo. Viene la viuda pobre y echa todo su sustento en las ofrendas en el templo. No hace sentido. Estás echando todo lo que tienes. La viuda pobre nos diría: sí,
pero se lo estoy dando a Dios. Esa es la diferencia. Él se va a encargar de mí. Pues que desde lo lógico parece como que te vas a quedar sin nada. Pero quien entiende la perspectiva de Dios dice, eso parece, pero en realidad lo que estoy haciendo es que estoy obrando en fe, porque Dios ya me ha prometido que con Él lo voy a obtener todo. Y entonces te fijas cómo podemos obrar, obedecer con fe, con mayor naturalidad, cuando entendemos la visión de Dios. No necesariamente cuando la abrazamos, no necesariamente cuando entendemos todo lo que Dios quiere que hagamos. Aquí lo vemos aquí con el rey, entonces comen todos, entonces todos son impactados por la visión de Dios, y muchos de nosotros seguimos siendo impactados por lo que Él quiere hacer en las vidas de otras personas. Muchos de sus testimonios, y que conocemos las historias de unos y los otros aquí en la congregación, nos bendice de una manera enorme saber lo que Dios está haciendo con ustedes. Y por eso insistimos tanto en que sean parte de los grupos en casa, y que se abran y que conozcan las historias y que sepan de dónde Dios nos ha sacado y lo que estamos atravesando ahora y todo, porque eso sigue fortaleciendo nuestra fe. Y lo que entonamos, que tú lo sigues haciendo y que lo volverás a hacer otra vez, tenemos ejemplos frescos de que Dios lo sigue haciendo otra vez, que no solo es algo que pasó en el Antiguo Testamento, donde una vez llegaron unos carros de fuego, donde podemos decir, esto me acaba de pasar la semana pasada. Dios estaba ahí soportándome a mí y yo lo pude ver. Muchos de nosotros tenemos que caer en cuenta que esto se trata de bendecir a otros, porque nadie estaríamos aquí si Cristo no hubiera tenido una visión clara del plan de Dios para su vida. Si Jesús no hubiera dicho, toda esta adversidad y todo este sufrimiento va a valer la pena en las manos del Padre Celestial, que fue el primero que tuvo claro este asunto para nosotros como humanidad, imagínate todo lo que hubiéramos perdido. No habría cristianismo. Ya lo dice el apóstol, ¿no? Si Dios no resucitó, si Jesús no resucitó de los muertos, entonces comamos y bebamos, que mañana moriremos. Gracias a Dios celebramos una realidad diferente hoy. El beneficio de lo que Dios quiere hacer en tu vida y en la mía es mucho más grande que la decisión que vemos en el momento. Tú y yo vemos una decisión así de pequeña ahorita. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Acepto esto que es incorrecto o no lo acepto? ¿Sigo luchando firmemente por mi matrimonio o no? Y en el momento parece una decisión pequeña, pero a la larga se convierte en el legado de bendición espiritual que Dios bendice. Y muchos decimos, como yo recuerdo esa historia que contaban en casa una y otra vez de mi abuelo. Creo que te la he contado alguna vez, de una vez que agarró las botellas de cerveza y de vino en Navidad y las vació en el fregadero. Y desde ese día dijo, no más, y renunció a ser alcohólico. Y eso lo llevaría a encontrarse con Cristo, a ser pastor. Y ahora henos aquí, 3 generaciones de pastores después. Y en aquel momento parecía una decisión pequeña. Bueno, voy a tirar estas cervezas y se acabó. Lo que Dios estaba haciendo es, eso va a ser el detonante que va a bendecir a un montón de gente más. ¿Te has considerado que Dios quiere hacer eso contigo? Ajá, contigo. Sí. No solo con los que están aquí en la plataforma y cantan bien bonito. Contigo también. Y de eso es de lo que se trata. Pero si no entendemos esta parte de la visión de Dios, entonces va a estar muy complicado, porque siempre nos vamos a confiar en lo que son nuestros puntos ciegos. Y vamos a tomar decisiones sin considerar algo que nos puede dañar. Fíjate cómo termina el relato. Con esto termino y a lo mejor el grupo me puede acompañar aquí enfrente. Después del banquetazo, que se dieron, dice el verso 23, así es que les dio el banquete, los soldados comieron y bebieron, y cuando terminaron los despidió y ellos regresaron a su rey. Y esta es la última frase del verso 23 en Segunda de Reyes. Y las bandas de sirios no volvieron a invadir el territorio israelita nunca más. Nunca más. Y las bandas del ejército sirio nunca volvieron a invadir el territorio israelita. Nunca más. Fíjate lo que Dios ganó a través de la obediencia de unos cuantos
sin derramar una sola gota de sangre. Porque su visión y sus planes son diferentes a los nuestros. Y a veces tú y yo queremos sangre, cuando Dios quiere paz. A veces tú y yo queremos pleito, cuando Dios quiere unidad y coinonía. A veces tú y yo queremos prosperidad, cuando Dios dice, así con lo suficiente está bien, yo te puedo proveer de lo que necesitas. No necesitas tener un yate ni el carro de último modelo. Tú tranquilo, tranquila, yo me voy a hacer cargo de ti. Iglesia, es hora de que decidamos voluntariamente alinear nuestra visión a la visión de Dios. Que voluntariamente renunciemos a esos puntos ciegos, y nos va a facilitar la vida como no tienen idea, en primer lugar. Pero en segundo lugar, es que Dios nos va a habilitar para ser de bendición para muchos, muchos más. Y eso es el corazón del Evangelio: presentarle a la gente a Cristo Jesús. De eso se trata. Si te hace falta, con estas últimas frases cierro. Si ahora que hablamos de visión y de alinear tu visión a Dios, tú reconoces y dices, híjole, la verdad es que yo no tengo claro cuál es la visión que Dios tiene para mi vida, yo quiero decirte que la visión de Dios no es algo enigmático y oculto al que nadie puede acceder más que unos cuantos super extra santificados que Dios escogió. La realidad es que Dios quiere revelarte sus planes para tu vida donde estás todo el tiempo. Lo único que necesitas es abrirte la posibilidad de buscarlo y pedírselo con hambre, y eso será más que suficiente. Yo quiero insistir en que esa visión de Dios está disponible para ti hoy en día. No necesitas hacer ninguna preparación más, solo necesitas anhelarla de todo corazón. Y decirle, Dios, yo no sé qué quieres para mí en mi trabajo, ¿me mostrarías qué quieres que yo haga en mi trabajo? Y Dios te va a mostrar. Dios, estoy perdida en mi rol familiar, no sé cómo. Dios te va a mostrar. Señor, no entiendo por qué esta situación familiar ha durado tanto tiempo, yo necesito romper con eso y establecer tu reino ahí. Dios te va a guiar a la estrategia de cómo hacerlo. Así como lo guió al profeta y al rey al banquete y trajo paz a toda esa área, lo mismo puede hacer por ti. Solo quiero recordarte esto: Dios quiere seguir hablando hoy y quiere transmitirte su visión. Con Moisés lo hizo a través de la zarza que ardía. Para quien piensa que las maneras de Dios pueden ser una limitante, aquí está todo lo contrario. Con Moisés lo hizo a través de una zarza. Con Abraham fue personalmente y le contó sus planes, lo que iba a hacer con Sodoma y Gomorra, ¿te acuerdas? A José se lo mostró en sueños. A Samuel lo hizo de manera audible. A David le mandó un buen amigo que le diera el mensaje por parte de Dios. Y si nos seguimos analizando, hay muchas y muchas y muchas formas de cómo Dios quiere transmitir sus planes. Lo único que se necesita para escuchar estos por parte de Dios es un corazón dispuesto. La pregunta del millón es, ¿lo tienes? ¿Lo tenemos? Y si no, también está bien, se lo podemos pedir. Dios, dame un corazón dispuesto, uno que anhele tus cosas, uno que renuncie a hacer las cosas como yo las veo nada más, uno que tenga hambre de alinearme a tu visión, uno que descubra que hay carros de fuego alrededor nuestro, uno que reconozca que tú quieres traer paz donde hay división y donde hay guerra, uno que puede expresar las palabras con confianza de que son más los que están con nosotros que los que vienen en contra nuestra, uno que pueda clamar por milagros como deja a los ciegos y tú respondas, uno que pueda clamar porque está en sintonía contigo, devuélveles la mirada y lo hagas. Uno que pueda gestar tu presencia en este lugar de tal forma que los ejércitos de los sirios no vuelvan a invadir nuestro territorio nunca más, y que tú lo hagas. Si estás conmigo, ¿por qué no te pones de pie ahí en tu lugar y vamos a entonar esta canción donde le decimos a Dios que creemos? Y puede ser
que en tu escenario ya estés atravesando por eso, y esto es una confirmación y esto es una reafirmación de lo que estás haciendo y lo que debes seguir haciendo, seguir alineando tu visión a la de Dios y seguir siendo de bendición para muchos más. Pero puede ser otros escenarios donde tú digas: es que yo todavía no estoy allí y me siento un poco culpable, o me gustaría que eso fuera mi situación en el futuro. Y entonces también lo podemos declarar en fe. Podemos comprometernos y podemos decirle: aunque no lo he hecho antes, prometo hacerlo de aquí en adelante, y te creo, Dios, y voy a alinear mi visión a la tuya, y voy a seguir declarando que mi esperanza está en ti, mi esperanza está en Jesús, y renuncio a cualquier otra cosa con tal de encontrarme contigo, y encontrarme contigo nada más. Vamos a decirle así todos juntos: mi esperanza está en Jesús. Venga, iglesia, dilo como si lo creyeras. Justicia y en la cruz, de nadie más dependeré, solo en su nombre. Y vamos a decir estas palabras otra vez. Vamos a volverle a decir: mi esperanza está en ti. Y piensa en lo que estás declarando, en lo que estás diciendo. Mi esperanza está en Jesús. Vamos, iglesia, levanta tus manos y díselo así a nuestro Dios: comprométete con esto. Es tiempo de renunciar a ver las cosas como las hemos visto habitualmente. Es tiempo de declarar la verdad de Dios y su visión sobre nuestras vidas, nos haga sentido o no nos haga sentido, lo podamos entender o no lo podamos entender, porque Él es la roca firme y Él es la roca fiel. En Él podemos creer y en Él podemos confiar. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Jesús, fuerte soy y solo Él, mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. Jesús, en Jesús fuerte soy y solo Él, mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. Una vez más, en Jesús fuerte soy y solo Él, mi roca es, sobre la tempestad Él es Gracias, Señor, porque podemos confiar en que tú en verdad eres nuestro Rey, porque aún en medio de la tempestad tú estás por encima de todo eso, tú controlas y tú dominas. Y hoy hemos entonado esta canción con esta convicción de creer en ti, de querer depositar toda nuestra confianza en tu persona como nuestro Dios y nuestro Padre Celestial. Hoy queremos, a lo mejor algunos de nosotros necesitamos pedirte perdón, disculparnos contigo, porque no siempre hemos demostrado
porque te creemos como nuestro Rey. No siempre hemos abrazado la idea, el concepto de que nuestra verdadera esperanza está solo en Jesús. Y hemos buscado otras áreas y otros métodos para obtener o para fijar nuestra esperanza. Sin embargo, hoy, Señor, queremos renunciar a eso en el nombre de Jesús. Hoy queremos declararte y establecerte como el centro firme de nuestra fe, digno de toda devoción de nuestra parte. Y con todo y que las circunstancias puedan ser adversas, seguimos declarando que tú eres poderoso por encima de ellas. Y te reconocemos como nuestra esperanza. Algunos de ustedes necesitan seguir repitiendo esto, aun cuando salgamos de aquí y a lo mejor durante la semana, como una situación profética más bien, como una situación a futuro, porque están esperando ver respuestas por parte de Dios. A lo mejor quieres seguir con tus ojos cerrados y concentrarte en esto, donde Dios te dice: tranquilo, así como yo libré al pueblo de Israel del ejército que venía, yo estoy librándote a ti también. Solo necesito que tú abras tus ojos y veas las cosas como yo los veo. Que dejes de preocuparte, de tirarte al suelo como el criado gritando desesperado, desesperada: ay Dios, ¿qué vamos a hacer? Y pongas tu confianza en mí, que soy dueño de todo, y que creas que yo estoy en control. Algunos de ustedes necesitaban escuchar esta palabra hoy, pero luego van a necesitar salir y demostrar que la creen cada uno de sus días, porque Dios no cambia. La misma escritura nos dice que Él no es hombre para que se arrepienta, o hijo de hombre para que mienta. Su palabra es fiel, y por eso podemos confiar en Él, que Él está sentado en el trono. Y si hay cosas pendientes de suceder todavía por las que estás orando y estás buscando a Dios, entonces solo sigue esperando y sigue clamando y síguele diciendo como el criado: solo dame tu perspectiva, solo dame tu visión, solo déjame ver las cosas como tú las ves. Y la misma escritura dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y esa es la promesa de Dios para todos nosotros. Voy a hacer una oración para poder salir de aquí y estar despedidos, pero antes de hacer esa, quisiera invitar a alguien entre nosotros que a lo mejor todavía no tiene una relación con Dios. A lo mejor alguien te invitó con Dios, alguien te invitó, eres nuevo entre nosotros, viniste por curiosidad. Yo quiero invitarte a que tú empieces una relación con Dios si nunca antes lo has hecho. Y si estás listo o lista, no necesitas mucho especial, solo levanta tu mano ahí donde estás para que yo pueda ver que esa es tu decisión, y entonces te pueda guiar en esta oración para Dios, para que tú te encuentres con Él. ¿Hay alguien aquí que quiere tomar esa decisión? Y decirle: Dios, yo quiero. Gracias, veo tu mano ahí atrás. ¿Alguien más? Levanta tu mano ahí donde estás, no te dé vergüenza. Gracias, veo su mano también. Todos así con nuestros ojos cerrados, te voy a pedir a ti que levantaste la mano, que repitas estas frases que yo voy a decir de manera audible, para que entonces puedas tener este compromiso con Dios. Y todos, la iglesia, le ayudamos y decimos: Dios, gracias porque hoy reconozco que tú me amas y estás interesado en mí. Yo me arrepiento de mis pecados y te pido que por favor vengas a mi vida y tomes control de ella. Yo te recibo como mi Señor y mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Padre Santo, yo te doy gracias por esta persona que ha levantado su mano. Tú conoces su situación en lo específico. Acabamos de escuchar que tú conoces y te fijas en los corazones, y lo único que necesitas es un corazón dispuesto para encontrarse contigo, y entonces todos tus milagros y toda tu presencia pueden empezar a hacerse realidad en su vida con esta disposición. Declaramos bendiciones sobre su vida, y que de esto que tú estás empezando en Él hoy lo harás hasta el final para muestras de tu poder y de tu amor. Oro, Señor, por toda la iglesia, los que estamos reunidos aquí. Tú conoces lo que hay en cada una de nuestras mentes y nuestros corazones, y sabes que estamos expectantes, entendiendo tu visión para nuestra vida, y queremos no desviarnos ni a izquierda ni a derecha, sino queremos caminar en el centro de tu voluntad, para que entonces podamos escuchar de historias increíbles en nuestra propia vida, así como la que estudiamos hoy, y que eso sobrenatural de tu presencia también venga y se pose sobre nosotros como muestras de tu poder y de tu amor por cada uno de nosotros.
renunciamos a los puntos ciegos que hay en nuestra vida, al menos voluntariamente, y declaramos que queremos y estamos abiertos y dispuestos para obtener tu visión y alinearnos a como tú ves las cosas aún en nuestra vida. Y lo único que queremos es que tú seas reconocido como nuestro Señor y nuestro Salvador, y seas tú el único que se lleve la gloria y la honra en todo lo que vivamos. Lo oramos firmemente creyéndolo en el nombre de Cristo Jesús. Y todos como iglesia decimos amén y amén.